Hola, hoy nos sumergimos en las raíces legales de una ciudad icónica, Toledo. Tenemos delante un estudio fascinante sobre sus fueros y privilegios históricos. Documentos que van, bueno, desde la Reconquista hasta casi nuestros días. Vamos a desentrañar qué eran exactamente y por qué fueron tan importantes. ¿Listos para este análisis a fondo? Exacto. Vamos a explorar cómo estas concesiones reales no solo organizaron la ciudad tras su conquista en 1085, sino que moldearon su estructura social, económica e incluso su identidad a lo largo de los siglos. Es, digamos, una ventana a la compleja relación entre la corona, la iglesia, la nobleza y los propios ciudadanos. Muy bien, pues empecemos por la base. El estudio insiste mucho en la figura del fuero. A ver, ¿qué era exactamente un fuero? Pues, en esencia, un fuero era un pacto jurídico, un acuerdo entre el rey y los pobladores. El rey otorgaba un conjunto de leyes, usos, costumbres a una comunidad, normalmente una ciudad estratégica o recién conquistada, a cambio de lealtad y servicio. Claro, los habitantes recibían derechos, exenciones fiscales y sobre todo una notable autonomía para gestionarse. Eran cruciales para la repoblación y la organización del territorio. Entendido. Y el estudio recalca que Toledo en 1085 era un caso, bueno, muy particular. Recién conquistada, sí, pero llena de gente diversa. Mozárabes, nuevos cristianos, judíos, musulmanes. Uf, aplicar un fuero ahí debió ser complicado. Sin duda, Alfonso VI se encontró con una antigua capital visigoda, un mosaico cultural tremendo. Su primer fuero importante, hacia 1086, buscaba atraer pobladores cristianos, claro, y asentar el dominio real. Pero tuvo la inteligencia de, por un lado, garantizar libertades básicas y propiedades a los nuevos, y por otro, y esto es clave, respetar las leyes propias de los mozárabes que ya vivían allí. Ah, un movimiento pragmático para estabilizar, ¿no? Exacto, fundamental para empezar con buen pie. Sentó las bases, entonces. Pero el estudio que manejamos parece dar como más peso a un fuero posterior, el de Alfonso VII. ¿Es así? Correcto. Aunque la fecha inicial es 1118, la versión definitiva es algo posterior. Y sí, este fuero fue el que realmente, digamos, consolidó el estatus de Toledo. Este sí que era una especie de, bueno, de constitución local. Fortaleció muchísimo la autonomía del concejo, que podía elegir sus cargos, le dio amplias competencias judiciales propias, reguló aspectos económicos muy concretos, como mercados, precios, incluso la milicia urbana. Fíjate si fue importante que el estudio lo señala como un modelo que inspiró a muchas otras ciudades castellanas. Aquí es donde Toledo se define legalmente, vamos. Muy interesante. Oye, a menudo oímos fueros y privilegios como si fueran lo mismo. El propio estudio cita una frase antigua para diferenciarlos. El fuero nos dice cómo vivir, el privilegio cómo vivir mejor. ¿Podemos desgranar esa diferencia? Es una distinción clave, sí. A ver, el fuero era el marco legal general, la ley básica de la ciudad, por así decirlo. La estructura. Los privilegios, en cambio, eran concesiones específicas, eran adicionales, otorgadas por el rey directamente a la ciudad o a veces a grupos concretos dentro de ella. Eran como extras o ventajas. Vale. ¿Algún ejemplo concreto que aparezca en nuestros documentos? Para entenderlo mejor. Claro, por ejemplo, podían ser exenciones de impuestos específicos, como el portazgo, que era un impuesto por pasar mercancías, o derechos exclusivos, como celebrar grandes ferias anuales, que atraían mucho comercio. También podían ser honores simbólicos pero con peso político, como ser la primera ciudad en hablar en las Cortes del Reino, o la confirmación de derechos particulares para ciertos gremios o linajes importantes. Reforzaban, en fin, el estatus especial de Toledo, muchas veces como premio por su lealtad o por servicios prestados a la corona. Entendido. ¿Y cómo afectaron estas normas, fueros y privilegios a la famosa convivencia de las tres culturas? El estudio habla de una coexistencia regulada. Exacto, regulaba es la palabra clave. No hay que pensar en una igualdad idílica, sino en una coexistencia pragmática, siempre bajo la hegemonía cristiana, eso sí. Los fueros y privilegios reconocían estatutos jurídicos propios para las comunidades judía y mudéjar, para sus asuntos internos con sus tribunales y tal, pero siempre estaban subordinados a la justicia real o a la del concejo en casos mixtos o delitos graves. Delimitaban espacios,
derechos y, claro, también obligaciones. Comprendido. O sea, una convivencia organizada, no espontánea. ¿Y dentro de la propia sociedad cristiana también crearon estas normas, divisiones o jerarquías? Sí, claro, definieron mucho la estructura social interna. Emergió una élite urbana muy potente. Los llamados caballeros villanos o ciudadanos honrados eran los que tenían caballo y armas. Estaban exentos de ciertos impuestos, los pechos. Y eran los que, lógicamente, dominaban los cargos del concejo municipal. Y frente a ellos, pues la gran mayoría. Los pecheros, la gente común que sí pagaba impuestos. El estudio documenta bien cómo, con el tiempo, unas pocas familias poderosas fueron acaparando esos cargos importantes. Ah, se creó una oligarquía local, digamos. Exacto. Una oligarquía que se fue alejando un poco del espíritu más abierto del fuero original. Vale. Y parece que esa gran autonomía inicial, tan potente, no duró para siempre. ¿Cómo se fue perdiendo? ¿Qué dice el estudio al respecto? Fue un proceso largo de siglos de descentralización del poder real. Ya Alfonso X, en el siglo XIII, intentó unificar leyes para todo el reino, con el fuero real y las partidas, lo que ya chocaba con los fueros locales. Pero el golpe más efectivo a la autonomía práctica, como bien detalla el análisis que tenemos, llegó más tarde con los reyes católicos, en el siglo XV. Su gran herramienta fue la implantación generalizada de los corregidores. Los corregidores. ¿Eran delegados directos del rey en la ciudad? Exactamente. Eran funcionarios reales que presidían el concejo, impartían justicia en nombre del rey. La capacidad de autogobierno local quedó muy mermada. Y luego, claro, la derrota de las comunidades de Castilla, en el siglo XVI, donde Toledo tuvo un papel protagonista en la revuelta, pues aceleró aún más esa centralización y el control real. Fue una erosión gradual que al final culminó con la abolición formal de los fueros ya en el siglo XIX, con el Estado liberal. Recapitulando entonces, fueros y privilegios no eran solo papeles viejos, olvidados en un archivo. Fueron el esqueleto jurídico, social, económico, que permitió a Toledo ser esa ciudad tan singular, tan poderosa y con una identidad tan marcada durante siglos. Sin ninguna duda. Fueron la base de su autogobierno, de su prosperidad económica en muchos momentos y también de la gestión de su enorme complejidad interna. Y aunque esa autonomía plena se fue diluyendo con el tiempo, su legado está inscrito, yo diría, en la propia estructura urbana de Toledo, en su memoria histórica y, por supuesto, en la influencia jurídica que tuvo en toda Castilla. Ese espíritu foral forjó el carácter toledano. Y nos deja una pregunta flotando, ¿no? De toda esa singularidad forjada entre fueros, privilegios, ese complejo equilibrio de autogobierno y convivencia regulada, ¿cuánto queda realmente hoy? No en los monumentos, sino, digamos, en el alma colectiva de Toledo. Algo sobre lo que pensar. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hasta la próxima.